lo que vamos a estudiar. Yo creo que eso es bueno. Entonces comenzamos esta clase en este minuto. Vamos a compartir un devocional donde meditemos sobre Primera de Juan. Dice, Luz en el monte, ese es el devocional sobre Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. El apóstol Juan aquí comienza su carta afirmando una verdad esencial del carácter de Dios. Él es luz. La luz simboliza pureza, verdad y santidad absoluta. En Dios no hay sombra, contradicción ni pecado. Todo en Él es claridad y perfección moral. Al declararlo así, Juan establece la base de toda comunión con Dios. No se puede caminar con Él si permanecemos en las tinieblas del pecado del engaño. La luz no solo revela, sino también transforma cuando la presencia de Dios nos ilumina nuestro corazón. Saca a la luz lo que está oculto, no para condenarnos, sino para limpiarnos y hacernos andar en verdad. Si decimos que caminamos con Dios, si afirmamos eso, nuestras acciones deben reflejar su luz. No se trata de perfección humana, sino de transparencia espiritual. Andar en luz significa vivir sin doblez, confesar el pecado y permitir que Dios purifique cada área de nuestra vida. ¿Hay algún área en nuestra vida que preferimos mantener en la sombra en lugar de permitir que la luz de Dios lo transforme? Eso es una pregunta. Vamos a orar para comenzar esta clase con ese devocional que quedó ahí en el WhatsApp para que ustedes puedan meditar la idea de esto, de los devocionales es que usted lea esa lectura que es breve, es una lectura meditativa. Hoy día estamos en una clase, esto ya es más informativo, es más extenso, pero sería bonito que usted pudiera hacerlo, tomar ese versículo, meditar en él, ojalá memorizarlo, sería genial, y después reflexionar, ¿ya? Y orar. Dios le va a hablar. Padre, en tu presencia estamos, Señor, agradecidas de que tengamos esta instancia de aprendizaje. Es muy importante para el desarrollo moral y espiritual conocer la palabra de Dios. Y no tan solo conocer, sino que aplicarla, no ser solo oidores, sino hacedores, porque una palabra que no se aplica no va a haber transformación. La palabra nos santifica cuando con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, podemos aplicar y practicar las verdades de Dios, los principios, los valores que en Él tenemos. Te damos gracias, Señor. Bendice a nuestras hermanas, probablemente ellas eh, han trabajado, son madres, son esposas y roles múltiples para nosotras. Pero con tu ayuda todo es posible. Pedimos que tú nos guíes en esta clase, que tú nos ilumines la verdad de tu palabra, porque el Espíritu Santo, como aprendíamos en los Evangelios de Juan, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos entonces la clase del día de hoy, el estudio de las cartas juaninas, ¿ya? Propósito de las cartas juaninas, lo mismo que el Evangelio. Tenemos que saber cuál es el propósito del escritor inspirado de estas cartas. El propósito de las cartas juaninas, que incluyen primera y segunda y tercera de Juan, es fortalecer y confirmar la fe de los creyentes, de nuestras vidas, ¿ya? En la verdadera doctrina de Jesucristo. Doctrina significa enseñanza o instrucción, ¿ya? Enfrentar también las enseñanzas erróneas, y vamos a analizar eso también, han surgido anticristos por ahí. Entonces, ahí vamos también a profundizar en eso, que surgieron en la comunidad primitiva. Ya la iglesia primitiva también tuvo problemas, como nosotros podemos tener en nuestras iglesias también. Pero aquí hay que tener mucho cuidado que a nuestra iglesia no se introduzcan herejías, o sea, falsas verdades. Y la falsa herejía se llama gnosticismo, las ideas gnósticas. Y voy a explicar lo que es el gnosticismo que, que se había introducido en la iglesia. Entonces, con la verdad se saca una mentira, ¿no? Y promover una vida cristiana de amor genuino
y la obediencia también a los mandamientos de Dios. Si decimos que amamos a Dios, dice Juan, guardamos sus mandamientos, obedecemos sus mandamientos, ¿ya? El apóstol Juan busca destacar la importancia de la verdad y el amor que son inseparables de la vida cristiana. Por ahí hay un texto que dice, si yo no amo a mi hermano, no he conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso está ahí en la Biblia. Y también otro propósito es exponer los peligros del error y del pecado. La fecha. El consenso general entre los estudiosos, particularmente las fuentes reformadas, es que las cartas juaninas fueron escritas al final del siglo I, es decir, alrededor del 90-95 después de Cristo, en ese tiempo. Este periodo entonces corresponde a la etapa tardía del ministerio de Juan, ya al final, ¿cierto? Escribe estas cartas desde Éfeso, ¿ya? Donde estaba basado, donde estaba en ese momento. Bueno, el autor de la carta es el apóstol Juan. ¿Ya? Uno de los 12 discípulos de Jesús, el discípulo, como lo menciona las Escrituras, el discípulo amado, Juan, ¿ya? Juan significa Jehová da gracia, pues, ese es el significado del nombre de Juan. Este autor también es reconocido, como lo vimos, como el escritor del Evangelio de Juan, que acabamos de estudiar, y también del libro de Apocalipsis. Él está espasmo, está ahí desterrado, sin libertad, y ahí recibe la revelación, ¿ya? De Apocalipsis. En las cartas, aunque no se menciona explícitamente su nombre, no se menciona, pero la tradición temprana y la característica, lenguaje, estilo y temas indican que son obra de Juan. Cada autor tiene su estilo. Si usted analiza, por ejemplo, las cartas de Pablo, tiene una forma de escribir que uno ve como su personalidad y igual con Oseas, con Jeremías. Dios, al revelar su palabra, no eliminó la personalidad de la persona. Eso es así, ¿ya? La ocasión. Las cartas fueron escritas principalmente entonces para contrarrestar estas herejías, las falsas enseñanzas que comenzaban a surgir en la iglesia primitiva. Por eso que es muy importante que conozcamos el mensaje bíblico, porque como decía, una mentira se contrarresta con la verdad, ¿ya? Y eso sucedió en ese tiempo y también ha sucedido en estos tiempos, donde se han levantado sectas, ¿ya? Especialmente el gnosticismo, que negaba, esto es el gnosticismo, negaba la humanidad de Jesús, es decir, que vino en un cuerpo, ¿ya? Y distorsionaba la naturaleza del pecado y de la salvación. Eso era el gnosticismo. Entonces, los gnósticos promovían una visión, hermanas, dualistas del cuerpo y del espíritu, lo que les llevó a negar la realidad de la encarnación de Cristo. Así que es una doctrina muy importante. El verbo se hizo carne. Por eso ustedes vamos a analizar por qué nosotros lo vimos, lo tocamos, y por esa razón lo resaltan, ¿ya? Porque para los gnósticos no se encarnó, era un espíritu. Además, en la iglesia había una creciente división, probablemente debido a disputas sobre la autoridad y la doctrina cristiana, lo cual es reflejado en lo que comenta el apóstol Juan en la escritura contra los anticristos y la necesidad entonces de permanecer firmes en la verdadera fe, ¿ya? Una persona que no estudia la Biblia, no la lee, es muy vulnerable a las falsas enseñanzas. Entonces, de ahí por eso el Señor dice en la gran comisión, hagan discípulos, ir y hacer discípulos. Discípulos, esa palabra aparece muchísimo. Nosotros un día en la universidad tuvimos una tarea de ver todos los versículos donde aparece y son muchos, ¿ya? Y discípulos es el que aprende, entonces nosotros tenemos que estar aprendiendo, porque si no aprendemos hoy no tenemos nada que decir mañana o nada que enseñar, eso es una ley del maestro. Entonces, eh, la ocasión de las cartas, ¿cierto? Se relaciona con la necesidad de exhortar a los creyentes a vivir de acuerdo al amor y a la obediencia a los mandamientos divinos, ¿ya? Siento testigos de la luz de Cristo. También hay, por ejemplo, luz, tinieblas, amor, odio, qué sé yo. El contexto cultural de estas cartas juaninas es el Imperio Romano en la segunda mitad del primer siglo.
un tiempo en que el cristianismo estaba comenzando entonces a ser perseguido en esa época y la iglesia primitiva enfrentaba tanto desafíos internos como estas falsas enseñanzas como externos. La iglesia de Galacia también tuvo el mismo problema, también el propósito fue eso, ¿ya? Y eso lo advirtió también Pablo cuando se despidió de los ancianos de Éfeso, que iban a entrar eh, lobos disfrazados de ovejas, ¿ya? Y que tuviéramos cuidado de eso, ¿ya? Porque siempre, siempre, siempre el enemigo ha tratado o sea, él es el padre de la mentira, de distorsionar también la verdad de Dios. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra y conocerla, aplicarla, atesorarla, ¿ya? Había una lucha constante entonces con el sincretismo religioso que les menciono y el gnosticismo, ¿ya? El sincretismo religioso sucede cuando se aplican enseñanzas paganas al evangelio. Por ejemplo, la cultura se respeta, pero no las ideas paganas de otros dioses. Entonces, el mezclar esto no es bueno, por eso se llama sincretismo. Por ejemplo, acá en las comunidades mapuche, donde yo vivo, en la Araucanía, en Chile, Temuco, se ve eso, de agregar esas creencias paganas que ellos tenían en su vida pasada, ¿cierto? Sin Cristo, y las introducen en la iglesia sutilmente, ¿ya? Por eso que nos dedicamos nosotros en nuestro ministerio a ir a las comunidades a enseñar la verdad de Dios. Fue un trabajo intenso de muchos años y viera usted cómo las personas agradecen esto de salir de esa mentira, ¿ya? Entonces el gnosticismo, decíamos, era una corriente filosófica y religiosa que influenciaba a las personas en la iglesia, ¿ya? Eso sería, por eso Juan enfatiza en el primer versículo, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, es una defensa contra los gnósticos, ¿ya? Y que negaban la verdadera humanidad de Jesús. Entonces, es importante cuando si usted predica la palabra o le enseña, entienda que es importante analizar estos aspectos antes de comenzar un estudio, el contexto, por qué se habló, cuál fue el propósito, cuál fue el error que estaba combatiendo a través de una enseñanza el escritor inspirado, ¿ya? Eso, eso iba a suceder. Entonces, el gnosticismo promovía la idea de que el conocimiento es la clave de la salvación. Y todos nosotros sabemos que no, y que el mundo material es inherentemente malo. Por eso, si es malo, Jesús no se pudo haber encarnado, porque era en un cuerpo, ¿ya? Eso es más o menos lo que era. El Evangelio de la luz y del amor que Juan resalta en sus cartas, porque eso hace, fue particularmente revelado en este contexto, pues ofrecía una respuesta clara a esta herejía y a la visión errónea sobre el cuerpo y la salvación promovida por los gnósticos. Por eso dice, el que niega que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Es una forma de descubrir esa herejía, esta específica, ¿ya? Lo otro que les quiero comentar, cuando ustedes quieran una pregunta, no tengo problema, pero escríbanme al correo, porque mis minutos son pocos y se va a alargar este estudio. Yo creo que van a pasar por lo menos 14, 15 clases, de las 13 que había dicho, ¿ya? Porque es bueno que ustedes vayan aprendiendo, conociendo, no ir corriendo, ¿cierto? Eso se puede dar, a mí me ha pasado en muchas otras clases, ¿ya? Yo le respondo, pero bien, con texto, con todo lo que usted quiera, pregúnteme a través de mi correo o el WhatsApp. Juan también habla de la esperanza futura, en la gloria de Dios, enfatizando que nosotros los creyentes esperamos el retorno de Cristo, ¿no? Cristo viene, esa es la esperanza futura, que Cristo viene. Sin embargo, este futuro no es un evento lejano, sino que también tiene implicaciones para el presente, ¿ya? Pues los creyentes viven como si ya fueran parte del reino de Dios. Ya somos parte del reino de Dios, ya somos salvos, tenemos vida eterna con un cuerpo mortal, pero este cuerpo es necesario que sea glorificado en la venida de Cristo o en la o si estamos vivos, ¿cierto? Dice que Él nos arrebatará con un cuerpo glorificado, ¿ya? Y en eso estamos. Entonces, las cartas juaninas, para concluir, nos llaman a una vida coherente con la vida cristiana. Si decimos que somos cristianos, y aquí vamos a ver las evidencias, porque aquí en esta primera carta son las evidencias
de quién es hijo de Dios. Anda en amor, anda como él anduvo, y ahí anda en la luz, no anda en las tinieblas. Esa es la idea de Juan, ¿ya? Donde la fe en Jesucristo, el amor de Dios y también la obediencia a los mandamientos de Dios son inseparables, ¿ya? Es fundamental entonces estudiar estas cartas, comprender este contexto que le he hablado, cultural, teológico, que enfrentaba en ese tiempo y cómo Juan respondió a esos desafíos para edificar la iglesia en la verdad, ¿ya? Entonces, la teología que emerge, teología, teo, Dios, logia, es un discurso de Dios, eso significa esa palabra, que emerge de las cartas, entonces subraya la necesidad de vivir como testigos de la luz, ¿ya? Reflejando el amor de Dios y guardando su palabra, reflejando la imagen, ¿cierto?, de Cristo. Con eso, como decíamos, eh, desarrollamos, ¿cierto?, al mundo, damos un buen testimonio. Vamos a pasar entonces a ya el texto, al Primera de Juan capítulo 1, del verso del 1 al 4, ¿ya? Dice así, lo vamos a leer en la Reina Valera 60, ¿ya? Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre, y se nos manifestó, que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ya? Entonces, el tema de estos versículos es el testimonio apostólico. Ahora entendemos por qué lo que hemos visto, hemos oído, lo que palparon, lo que vieron nuestros ojos, es que vieron a Jesucristo, que tenía una naturaleza humana y también divina. Lo vieron en carne, encarnado, ¿ya? Por eso es que también Juan en el Evangelio se acuerda que dice, y el verbo se hizo carne, es eso, se hizo carne, tomó esta forma humana, ¿ya? Entonces, es el testimonio apostólico y la comunión con Dios. La verdadera fe se fundamenta entonces en la persona real de Jesucristo, lo que era desde el principio. Juan está afirmando entonces, cuando dice lo que era desde el principio, es la eternidad del Verbo. Él siempre existió, Él no fue creado, Jesucristo. Alude a su existencia previa a la creación, cuando lo vimos en Juan 1.1, ¿cierto? Que estaba ahí, que a través del todo fue creado. Ahora este verbo se hizo ahora visible y accesible, ¿ya? Por eso dice, lo que hemos oído, visto, contemplado, palparon nuestras manos, porque lo tocaron, ¿cierto? Esta repetición enfatiza la experiencia sensorial de ellos. Ellos lo vieron, lo tocaron, lo palparon con sus sentidos. No se trata de un rumor, de un sueño, de visiones, de experiencias místicas, sino de una relación física, empírica e histórica con el Cristo encarnado. ¿Ya? ¿Por qué Juan lo resalta con tanta insistencia? Lo vuelvo a repetir, en el contexto de la epístola, Juan combate herejías como el gnosticismo, la idea de que Jesús solo parecía humano, pero no era en realidad, eso era. Frente a estas falsas doctrinas, Juan defiende la realidad plena de la encarnación, por eso dice eso. El eterno Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, eso está en el Evangelio de Juan 1.14. La repetición de los sentidos, los ojos, el tacto, ¿cierto? Lo tocamos. No fue una visión, no fue simbólico, no fue místico. Es una declaración apostólica de autoridad y de autenticidad. La palabra palparon en el griego que está ahí es un verbo que significa tocar con las manos para comprobar algo, usado también en Lucas 20:39, cuando Jesús invita a sus discípulos a tocar su cuerpo resucitado
para confirmar que él no era un espíritu, ¿ya? Esta palabra entonces subraya la corporalidad de Cristo, ¿ya? La insistencia, ¿cierto?, de los sentidos nos recuerda que el cristianismo no está basado en alegorías, en mitos, sino en hechos históricos, verificables. Nuestra fe tiene raíces firmes, entonces, en la realidad histórica y tangible de Jesucristo. El 3 y 4, versículos 3 y 4, lo vamos a leer también. El 3 y 4 dice así: lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con Jesucristo. Juan repite nuevamente, como lo escuchamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, para subrayar el mensaje que no cambia. En la repetición, ¿cierto?, aprendemos. Cuando se nos repite algo, aprendemos, ¿no? Es el mismo que ha sido revelado en la vida, ¿ya? Muerte y resurrección del Verbo. Esta repetición, entonces, no es redundancia. Suena redundante, pero no es redundancia, sino es un énfasis apostólico, porque esto es muy importante, que el Verbo se haya hecho carne, ¿ya? Es una doctrina importante que estaba siendo atacada en ese tiempo. Por eso que es el repetir, ¿ya? Os anunciamos, término que implica una proclamación solemne. Así es como se define en el griego, ¿cierto, Koiné? ¿Qué significa ese término? Os anunciamos. Implica una proclamación solemne, como lo hace un heraldo, ¿ya? No es sugerencia, entonces es una proclamación oficial y apostólica. Comunión, koinonía es comunión, ¿ya? Koinonía es comunión. Implica también compartir algo, porque ellos dice para que tengamos comunión los unos con los otros, lo que está diciendo ahí el texto. También vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿ya? Entonces, implica compartir algo común a nivel muy profundo. Un autor que es muy conocido, John Stott, señala que no es solo amistad, sino compartir una vida en común con los hermanos. Cristo nos une, estamos unidas a Cristo. La unión con Cristo nos hace que podamos tener comunión los unos con los otros, ¿ya? Sino compartir una vida en común que fluye obviamente de la vida de Cristo. Dice, primero, comunión con nosotros, la comunidad de fe, ¿cierto? Esa es una posición primero horizontal con nosotros, y la comunidad de fe luego vertical, porque dice, con el Padre y con el Hijo. Comunión tenemos con el Dios Trino, ¿ya? Es importante entender estas tremendas verdades. Otro autor enfatiza que la comunión verdadera es inseparable de la verdad. Solo puede haber verdadero koinonía sobre la base del evangelio auténtico. Dios nos llama a la koinonía, a tener comunión con Dios y a tener comunión con nuestros hermanos. Por eso que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, es lo que está diciendo Juan más adelante, ahí vamos a explicar eso. Entonces, el uso del nombre compuesto su Hijo Jesucristo, que menciona ahí ese versículo, subraya relación eterna, su Hijo, y encarnación histórica, Jesucristo. Entonces, la comunión cristiana no es una fraternidad humana ni una emoción religiosa, sino una realidad espiritual fundada en el Evangelio verdadero. Cuando usted se arrepintió, cuando usted confesó a Cristo, pasaron cosas muy lindas, muy importantes, muy significativas para nuestra vida. Usted se unió a Cristo. Por eso que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Estamos unidas a Cristo. Y esa verdad nos lleva, como decía, a tener comunión con Dios y con nuestros hermanos. La familia de Cristo, que es importante. Tenemos familia biológica, ¿cierto? Pero tenemos una gran familia que es la familia de Cristo y tenemos que tener comunión, coinonía. No hay comunión sin Cristo ni en su verdad. No puede, es imposible. El versículo 4 dice lo siguiente: estas cosas, lo anterior, os escribimos, ¿para qué?
para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso se escribieron. Escribimos. La forma plural incluye a todos los testigos apostólicos, ¿cierto? Lo escrito tiene la misma autoridad que lo anunciado oralmente. Gozo, chará en el griego, no es simplemente felicidad, es algo más profundo que la felicidad, sino un estado que el cristiano tiene de plenitud, ¿cierto? En él. Eso es un estado maravilloso de gozo, ¿cierto? Y el gozo es un fruto del Espíritu Santo y el gozo proviene de la comunión que tenemos con Dios, ¿ya? Fruto del Espíritu, eso lo encontramos en Gálatas 5:22 y es consecuencia natural de estar en la verdad y en la comunión con Dios. Tenemos ese gozo, ¿ya? Para que vuestro gozo sea cumplido, pero de verbo pasivo divino implica que el gozo es completado por Dios mismo cuando el creyente entra en comunión con Él. John Stott también comenta que el gozo cristiano es un gozo compartido y contagioso. No se puede experimentar en soledad ni cuando nos desconectamos del cuerpo de Cristo, ¿ya? Algunos manuscritos dicen nuestro gozo, otros vuestro gozo. Ambos sentidos son válidos, ¿ya? El gozo del apóstol al ver a creyentes en la verdad, en la palabra, y el gozo de los creyentes al entrar en comunión con Dios. El gozo, la paz, es un fruto del Espíritu Santo que está en usted, ¿ya? El gozo verdadero no es un fin en sí mismo, sino el resultado natural de conocer y vivir en comunión con el Dios vivo. Por eso la plenitud tenemos en Él, en Jesucristo. Una iglesia que se deleita en la verdad bíblica tendrá gozo verdadero, incluso en medio de las pruebas. Cuando la iglesia tiene verdad bíblica, cuando profundiza las escrituras, es una iglesia saludable, porque el amor de Dios está entre los hermanos, entonces van a haber menos divisiones, van a haber menos problemas en la iglesia, porque los hermanos se aman, ¿ya? Y el conocer la verdad nos santifica y eso nos lleva a perdonarnos. Dice, y siempre yo me doy cuenta, bueno, está en los estudios, de que habla los unos a los otros, mucho esa frase, amándonos los unos a los otros, dice, amándonos, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos como Cristo nos perdonó a nosotros. Habla mucho de eso, de estas relaciones saludables. Cuando tenemos una buena relación con Dios, vamos a poder perdonar al que te ha ofendido, quizás dentro de la iglesia, o el que te ha hecho daño. No va a haber resentimiento en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios vive en ti y estás creciendo en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y con esto las animo para que sigan estudiando, ¿ya? Aplicaciones generales de estos versos 3 y 4, la comunión cristiana entonces está centrada en la verdad del Evangelio. No es solo una comunión emocional o amistad, es realmente, hermanos, es compartir la vida de Cristo. El gozo espiritual crece, porque todos queremos que crezca, ¿no? El gozo espiritual, sentir el gozo, que es más que una felicidad, crece en proporción a la comunión que usted tenga con Dios y su pueblo. Eso es un buen principio. A la comunión que tenga usted con Dios y con su pueblo, con sus hijos, el gozo crece. Una fe que es individualista y desconectada no puede experimentar la plenitud de ese gozo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros hoy día estamos cultivando activamente nuestra comunión con Dios y con los hermanos en Cristo? ¿Ya? Es importante tener comunión con Dios y también con los hermanos con Cristo. ¿Nuestro gozo está fundado en la circunstancia o en nuestra relación con el Padre y el Hijo? Porque si vemos las circunstancias de la vida, a veces que son adversas, nos enfermamos, tenemos algún problema, nos entristecemos, ¿cierto? Pero ese gozo está, ¿cierto?, unido a esa comunión que nosotros tenemos con el Señor. Vamos
Entonces, a primera de Juan 5 del 2 al 2, capítulo 2, 2. Ahí tenemos un tema, confesión, perdón y la necesidad entonces de andar en la luz. En estos versículos el propósito es enseñar que la comunión con Dios requiere una vida de transparencia, arrepentimiento y justicia, ¿ya? La santidad es evidencia de comunión con el Dios santo. Dios es santo y también exige una vida coherente con lo que hemos declarado delante de Dios. Entonces tenemos ahí confesión, perdón y la necesidad de andar en la luz. Vamos al versículo 5, lo leemos. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿No? Lo vimos también cuando Jesucristo lo declara en los evangelios, cuando dice: yo soy la luz del mundo y el que cree en mí no anda en tinieblas, no puede andar. Entonces aquí tenemos una evidencia de ser hijo de Dios. Una evidencia es que andemos en la luz, ¿ya? Entonces, este es el mensaje, angelía, término que denota un mensaje oficial revelado directamente por Cristo. Eso significa en el griego esa palabra mensaje, ¿ya? Dios es luz, declaración central. Luz representa entonces, ¿qué representa? La santidad absoluta, verdad y pureza moral de Dios. Al decir luz, la luz es claridad. Stott nuevamente dice: la luz no solo revela, sino que es incompatible con la oscuridad. Esta frase establece la norma absoluta, dice John Stott, de moralidad. Ninguna tiniebla, dice, ninguna tiniebla, doble énfasis negativo en griego, ¿cierto? Ni una sola sombra. Dios no tiene entonces mezcla de maldad. La comunión con Dios entonces implica estar consciente que Dios es santo, ¿ya? Que no podemos caminar en pecado deliberado, consciente y decir que estamos en comunión con Él, ¿ya? Eh, el versículo 6: si decimos nosotros que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí hay otra evidencia de un hijo de Dios. Andamos en tinieblas es una vida habitual de pecado y no una caída ocasional. Aquí voy a explicar un poco. Eso más tarde, cuando hablemos de la confesión de pecado, lo vamos a mencionar. Mentimos, un me parece un fuerte lenguaje ético, ¿no? El que nosotros afirmemos que tenemos comunión con Dios y vivimos en pecado, no solo está equivocado, dice, es un mentiroso. No practicamos la verdad. Para el apóstol Juan, la verdad no es solo algo que se ve o que se cree, sino que se vive, que se cree y se vive. Oidor, hacedor, dice Santiago. Somos hacedores de la palabra, oímos, como la persona sabia y la necia. La sabia oye, cree y aplica, roca. Su vida está fundamentada en la roca. El necio oye, no aplica, no cree, arena. Ambas casas tienen las mismas situaciones de tormentas, pero una casa cae, pero el que está firme en la roca, que es Cristo, no caerá. ¿Ya? Entonces, por eso que Juan hace esa aplicación. Si nosotros profesamos ser cristianos, esa vida nosotros tenemos que reflejar la luz de Dios. Lo he explicado, nosotros no tenemos luz en nosotros mismos, sino que reflejamos la luz de Dios, tenemos comunión con Dios, ¿ya? Si reflejamos la luz de Dios y no andamos en tinieblas. Esa es la comparación, luz y tinieblas. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia entonces de todo pecado. Entonces, eso es el versículo 7. El perdón no es algo, dice otro autor, que recibimos una vez y olvidamos. Es un río que fluye continuamente
del sacrificio de Cristo. Una persona que se ha arrepentido, el arrepentimiento para salvación, ha creído en Jesucristo, anda en luz. Si ha nacido de nuevo, anda en luz, ¿ya? La vida en la luz no es perfección, ya por si acaso, porque la santidad es progresiva, tiene dos aspectos, posicional y progresivo. Cuando usted creyó, fue apartado, es santo, es consagrado para un nuevo servicio, ¿ya? Pero hay un caminar con el Señor, en el cual Él nos va santificando a través de la palabra de Dios, a través de las pruebas que tenemos. Dice, la prueba produce, dice, que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice Santiago. Eh, cuando caminamos con paciencia, la paciencia nos ayuda a estar firmes en medio de las dificultades y la meta de esa paciencia es alcanzar la madurez, la santidad. Entonces también las pruebas nos ayudan y nos santifican y nos acercamos al propósito de Dios que tiene en nuestro carácter, que crezcamos a la imagen de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la vida en la luz no es perfección, sino transparencia y dependencia continua del sacrificio de Cristo. Y la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. El libro de Efesios dice que Dios predestinó que fuéramos rociados con la sangre de Cristo para ser presentados sin manchas delante de Él, sin pecado. La justicia de Cristo aplicada al creyente que ha colocado toda su fe en Él. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El creyente dice, somos pecadores, o sea, pecamos. Creo que nadie ha dicho de que pueda decir que no ha pecado, pero es diferente a la persona que no tiene a Cristo, que vive para pecar, que su esencia y está ahí, está en tinieblas. En el camino nos equivocamos, cometemos errores, pero aquí hay una salida importante, la confesión. Cuando tú creíste en Cristo, te arrepentiste, Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Ya? Tenemos nosotros aquí un versículo que nos ayuda y todos los días debiéramos confesar nuestros pecados a Dios, porque una mirada, un pensamiento, nos enojamos más allá de la cuenta, cosas así, ¿ya? Entonces tenemos que confesarlo porque, ¿sabe por qué es importante el perdón? Porque Dios nos perdona, nos limpia de toda maldad, pero ahí se produce la transformación, cuando somos honestos y transparentes con Dios en nuestra oración. Decir, Señor, tengo orgullo aún, todavía en mí hay vanidad. Y eso me pesa, me arrepiento. Entonces, al confesar ese pecado a Dios, Dios va a hacerte humilde, eh, va a cambiar esas cosas que aún quedan en nosotros, las va a cambiar, porque está en su propósito hacerlo, y a través del Espíritu de Dios que está en nosotros, que es santo, y una de las funciones del Espíritu Santo es santificar al creyente. Entonces, el que está en tinieblas no ha conocido a Dios. Usted ha conocido a Dios, pero dice que el que decimos que no tenemos pecado, para eso, no, eso para la iglesia. Rechazar la realidad del pecado personal es autoengaño espiritual. ¿Ya? Juan no habla del mundo, sino de personas que profesan fe aquí en este versículo, pero niegan su pecado. La negación del pecado elimina la necesidad de la cruz. Reconocer nuestra pecaminosidad es esencial para el cristiano, ¿ya? La santidad comienza por humildad y confesión continua. Y aquí está el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pasos para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto para los creyentes, este versículo. El no creyente primero tiene que conocer a Cristo, arrepentirse, Dios lo limpia, lo restaura, pero tenemos esto, ¿ya? Confesar es importante delante de Dios con honestidad y Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y no se va a recordar de lo que ya hiciste porque fue perdonado, ¿ya? Dice, en hebreo dice, perdonaré tus transgresiones y nunca me acordaré más de ello. Porque cuando pecamos, viene culpa y a veces la gente está lidiando con la culpa, algo hice mal, pero si Dios te perdonó,
tenemos que recibir ese perdón. Si Dios te ofrece ese perdón para esa falta cometida, creamos lo que está diciendo aquí. Te perdona, te limpia y estás en comunión con Dios. ¿Ya? Yo, con la experiencia pastoral he visto mucha gente que batalla por la culpa, que han sido en su vida pasada malos padres, no hicieron las cosas bien y en esta nueva vida siguen recordando eso, no se olvida, ¿cierto? Pero lo importante es que entiendan que cuando recibimos a Cristo, Dios nos libera de la culpa, del castigo, del pecado, del dominio del pecado, ¿ya? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y provoca en nosotros el querer como el hacer. Entonces, confesamos, homologeme, declarar abiertamente estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. Eso es confesar, estar de acuerdo con Dios. Por ejemplo, eh, he ofendido a alguien, he atacado a una persona, ¿cierto? El Señor dice que hay que perdonar, que no debemos atacar, sino que nosotros la verdad la podemos hacer atacando la situación, pero no a la persona. ¿Ya? Difícil, como decirle, tú eres un mentiroso, mira lo que hiciste, ya. Lo estamos atacando, pero podemos decir la mentira no es buena, ¿cierto? Entonces, estar de acuerdo con lo que Dios dice con nuestro pecado es algo que no debimos hacer, ¿ya? Y dice que si confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, hay un dolor en nuestro corazón por haber fallado a Dios. Yo creo que nadie en esta mañana se levantó pensando fallar a Dios, ¿no? Creo que todas queremos agradar a Dios, ¿ah? Pero en esta naturaleza humana fallamos. Entonces dice, Él es fiel y justo para perdonar. Dios no perdona por ignorar la justicia, ¿ya? Sino por haberla satisfecho en Cristo, ¿ya? Y limpiarnos de toda maldad, es decir, perdón completo, no parcial. Entonces, una cosa práctica es en nuestras oraciones confesar nuestras faltas a Dios y recibir el perdón y recibir la paz nuevamente delante de Él. La gracia, el favor inmerecido, Charí, no nos invita a excusar el pecado. ¿Entiendes? No nos invita a excusar el pecado, sino a confesarlo con esperanza. Dios no rechaza un corazón quebrantado. Yo cuando leo, disculpa, voy a tomar un poquito de agua. Yo cuando leo, por ejemplo, el Salmo 51, usted sabe que David cayó en adulterio y él se arrepintió. Y dice, contra ti he pecado, lávame de mi maldad, perdona. Ahí podemos ver un arrepentimiento genuino. Dios le perdonó a David por ese pecado, ¿ya? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Negar el pecado no es solo que nos autoengañemos, ¿ya? Es blasfemia y se acusa a Dios de mentir. MacArthur dice, negar la propia pecaminosidad es rechazar el testimonio de Dios y despreciar la cruz, ¿ya? Por eso, si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo, ¿ya? Y si hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y si hemos pecado, debemos de confesar a Dios nuestro pecado, pedir perdón por lo que hicimos. A mí me toca esto, que cuando hacemos algo así, dice que no contristemos el espíritu. Y contristar significa entristecer, se entristece. Yo creo que todos queremos alegrar al Señor con lo que hacemos. De verdad yo lo deseo con todo mi corazón. Pero hay momentos que uno se equivoca. Y reconocerlo ante Dios es muy bueno. Es sanador. Es muy sanador. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos. Me encanta esa palabra. Nos trata con tanto cariño. Hijitas mías. Hijitos míos. Hijitas mías. Estas cosas os escribo. Es bonito ir versículo a versículo, porque vamos entendiendo lo que va para atrás y entendemos lo que va hacia adelante. ¿Ah? Entonces, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aquí otra vez tenemos, abogado tenemos, y un buen abogado, no nos cobra caro, es un buen abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él está ejerciendo en este minuto una labor intercesora por usted.
por todos nosotros. Entonces tenemos la posibilidad de confesar y entienda que tenemos un abogado que es Jesucristo, ¿ya? Hijitos es un lenguaje muy pastoral y muy afectuoso. Juan escribe con amor, pero no con condenación al que ha caído. ¿Se fija? Está diciendo, si tú has pecado, confiesa y le da esa opción, ¿cierto?, que es bíblica para todos nosotros. Para que no pequéis, dice. La meta de la enseñanza no es tolerar el pecado, sino combatirlo. ¿Ya? Abogado, paracletón, intercesor, uno que habla en nuestra defensa. Eso significa, en ese texto, esa palabra, abogado, es un intercesor, que es Jesucristo, uno que habla en nuestra defensa. Jesús nos ruega que el Padre nos perdone a pesar de nuestra culpa, sino en base a su sacrificio, la sangre de Cristo. ¿Ya? Cristo no solo murió por nosotros, sino que intercede hoy día, como les decía, Él está intercediendo por ti y por mí, actualmente por todos nosotros, y no estamos solas en nuestra lucha contra el pecado. No estamos solos, ¿ya? Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Yo voy a explicar ese concepto, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación significa sacrificio que satisface la justicia de Dios y quita su ira. Romano dice que Dios puso a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. De ahí me tengo que ir al Antiguo Testamento, al lugar santísimo, ya, el tabernáculo, donde la tapa del arca se llamaba propiciatorio. Y una vez al año, el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre en el propiciatorio, en la tapa, disculpe, la tapa que cubría el arca, ¿ya? Y ahí los pecados eran perdonados, ¿ya? Entonces, propiciar es aplacar la ira a través de un sacrificio, ¿ya? Y ese sacrificio lo hizo Cristo por usted y por mí, ¿ya? Entonces, y Él es la propiciación. ¿Quién es? Jesucristo, por nuestros pecados, sacrificio que satisfizo la justicia de Dios y quita su ira. Porque el sacrificio de Cristo, como lo mencionábamos en el Evangelio de Juan, al resucitar con Jesucristo, demostró que ese sacrificio que Él hizo por todos nosotros fue aceptado. Y gracias a eso tenemos la justicia de Cristo en nosotros, ¿ya? Nos vistió con un manto de justicia y Dios nos mira a través de Jesucristo, ¿ya? Por los nuestros, dice, y por los de todo el mundo, ya lo dice aquí Juan en esta carta. No significa universalismo, sino que el sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad y eficaz para los que creen en Él. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, creer la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por los de todo el mundo, obviamente, que han creído en Jesucristo. Porque por ahí se dice, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. ¿Ah? El que confiesa a Jesús, dice Juan 1:12, y esto estudiamos también, ese es un hijo de Dios. Ahí, por eso, por los que han creído en su Hijo. No hay pecado tan grande ni pecador demasiado alejado como para no encontrar perdón en la obra expiatoria de Jesucristo. Nuestra vida, eso es una pregunta, ¿cierto?, de reflexión. Se caracteriza, se nota que andamos en la luz o escondidos en tinieblas. ¿Qué necesitamos hoy día confesar? Cada uno lo sabe. Y hay un salmo que me gusta mucho, que dice, escudriñame, Señor, y ve si hay en mí algo que no te está agradando. Que a lo mejor no me he dado cuenta, a lo mejor no me he dado cuenta que hay algo que a Dios no le está agradando de mí. Entonces dice, muéstrame, Señor. Y cuando a Él lo muestre, confesémoslo a Dios.
Eso le va a ayudar para avanzar en santidad, en pureza, en la medida que usted va conociendo a Dios, lo va a ir amando. Por eso que es importantísimo el discipulado dentro de una iglesia, porque es importantísimo que la iglesia no sufra desnutrición bíblica, porque la palabra de Dios nos santifica, nos limpia, nos muestra quién es Dios. Vamos entonces a Primera de Juan 2, del 3 al 17, ¿ya? Versículos 3 y 6. 2 del 3 al 6. Vamos a buscarlo acá. Dice lo siguiente. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí hay otra evidencia de ser hijo de Dios. Si usted le conoce, guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que anuncia su palabra en este verdaderamente el Dios de amor de Dios se ha perfeccionado. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Poderosa palabra, ¿no? La idea central, Juan enseña en el versículo 3 al 6 que el conocer a Dios no es una mera afirmación intelectual o emocional, sino algo que es comprobable. ¿Cómo es comprobable? En la obediencia a sus mandamientos. Aquí tenemos otra obediencia de un hijo de Dios que obedece a sus mandamientos, vive esos principios en la medida que los va conociendo, va aplicando lo que Dios le está enseñando. Como le digo, es el Espíritu Santo que está en nosotros, nos ayuda a esto, porque es imposible poder practicar los mandamientos, vivir la Biblia, si no está Jesús en nuestro corazón. Dios jamás nos va a pedir algo que no podamos nosotros ejecutar. Término clave es conocemos, ginosco. En la carta lleva un sentido que es relacional. Este concepto, esta palabra, conocer, este verbo, ¿cierto? En la carta lleva un sentido relacional y moral. Conocer a Dios, ¿qué implica? Yo conozco a Dios, pero ¿qué implica eso? Pertenecer a Él y vivir en su voluntad. Vivir en su voluntad. Le voy a citar un texto que tiene que ver con la importancia de guardar la palabra en el corazón. Bueno, ahí uno dice, he procurado, dice un salmo, guardar las palabras de los dichos, ciertos tuyos o tu palabra en mi corazón para no pecar contra Dios. Pero hay otro texto que está en Romanos 12, 2, ¿ya? Dice que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y que no nos conformemos con los valores de este mundo, ¿sí? Como el mundo piensa, sino que con los valores, con lo que Dios dice, porque lo que Dios dice, lo que el mundo dice lo contradice todo. Nosotros estamos avanzando contra corriente, con las corrientes del mundo. Es difícil eso, ¿no? Pero dice, al final de eso, renovar nuestra mente, no conformarnos a este siglo, renovarla con la palabra de Dios para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta área, en esta otra, en muchas cosas, ¿cierto? Que es agradable y perfecta. Tenemos que ser sabias. ¿Y sabe lo que es sabio? Es un conocimiento que tenemos de Dios, lo practicamos. Dios dice, perdona, yo perdono. Eso es sabiduría. Conocimiento, sabiduría, sofía en griego, es aplicar lo que Dios nos está enseñando con la ayuda de Dios. ¿Quién más? Tenemos todas las herramientas dadas por nuestro Hacedor, todas, para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la palabra de Dios. El versículo 4 dice, denuncia, el versículo 4, 2:4, búsquelo ahí, sígalo usted, 2:4, denuncia la incoherencia, ¿ya?, entre confesión y conducta. Quien profesa conocer a Cristo, dice yo conozco a Cristo,
pero rechaza su ley, su palabra, es mentiroso, un falso testigo del Señor. ¿Qué dijo Jesucristo? Por su fruto los conoceréis. El árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Es decir, que yo lo conozco, dice Juan, debo de andar como él anduvo. Tremendo desafío. Y debemos llegar, como les decía, hermanas, en las otras clases, debemos llegar a tener la mente de Cristo. Y vamos a tener la mente de Cristo escudriñando su palabra. Porque al no tener esa mente podemos fabricar un Dios que no está en la Biblia. Y eso sería un ídolo. Por eso es que es súper importante que usted aprenda. Porque no es lo que yo creo y lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Ahí está su sabiduría, riqueza, muchas cosas. Es un tesoro la Biblia que tenemos que escudriñar. Andar como el anduvo en el versículo 6 dice, no es imitación superficial, sino caminar con la misma lógica de entrega, con humildad y obediencia como Jesús nos mostró. La vida de Cristo en nosotros, la vida de Cristo reflejada en el mundo. Cristo habitando en mi corazón. Nos quiere usar para continuar esa obra cuando estuvo en la tierra, ahora la continúa a través de su iglesia. Y la iglesia fue empoderada. Usted tiene a Jesús en su corazón, le va a ayudar. Del 7 al 11, leamos del 7 al 11. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Ya? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado, qué fuerte, los ojos. Importante es amar al prójimo, ¿no? Y quien sea, amar a tus enemigos. Así de fino es la gracia, así de fino y poderoso es lo que Dios nos está enseñando, hermano. Juan habla del mandamiento viejo y del mandamiento nuevo. Mandamiento viejo, la instrucción desde el principio, amor a Dios y al prójimo. Lo vimos nosotros en el Evangelio de Juan, Levítico. Mandamiento nuevo, la vida y la obra de Cristo actualizan y llenan de significado este mandato, porque Jesucristo dijo, amarás a Dios y al prójimo, ama a la gente como yo te he amado a ti. Eso es lo nuevo, ¿ya? El mandamiento dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y el prójimo como a ti mismo. Pero Jesucristo dice, añadió, por eso se dice el mandamiento nuevo, ¿ya? Porque ahora puede decir que vino Jesús, se sacrificó y les dice, ama a las personas como yo te he amado. Ese es el nivel del amor, ese es el amor ágape, ese es el amor, lo puede tener una hija de Dios. ¿Ya? Alguien que está en tinieblas, no concibo el rencor, el odio, la odiosidad por nadie, ¿ya? La prueba concreta, entonces, de estar en la luz es el amor hacia los hermanos. A ese hermano que no es tan, a lo mejor tan simpático, ese hermano que a lo mejor habló de ti, miren, yo le voy a decir una cosa importante. Nosotros tenemos que crecer en el amor, pero a veces Dios nos coloca gente que es difícil de amar, porque no sé si a usted le ha pasado. Hay personas que no son muy gratas, entonces nos cuesta, pero Dios lo permite, ¿sabes por qué? Porque tú no vas a crecer amando a ese hermano que te agrada, a esa hermana que te llevas bien con él, que te gusta estar con esta hermano, este hermano, no sé, pero con la otra le evito, ¿me entiendes tú? Porque es complicada. Entonces,
Tú vas a crecer amando al que no te ama, al que te ofende, al que te ha hecho daño. Yo creo que todos hemos vivido esas verdades en la vida, pero cuando está el amor de Dios, no puede haber odio ni odiosidad por nadie, por nadie. Entonces, esa es la prueba. La prueba concreta es el amor hacia los hermanos. El odio revela que aún todavía está en tinieblas. Santiago dice, donde hay celos, amargos, pleitos, contienda, esa sabiduría no proviene de Dios. La identifica como terrenal, animal y diabólica. Mas la sabiduría de lo alto es pacífica, es amor, paz, humildad. ¿Mm? Imágenes. Tinieblas, ceguera moral. Luz, revelación y vida transformada, porque el que no ama todavía está en tinieblas y esas tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ya? Ahí tenemos otra evidencia de que alguien ha tenido un encuentro real con Cristo. Yo siempre cuando hablo esto y lo enseño en otros lugares, en iglesia, digo, si alguien no está en tinieblas, por favor venga a la luz. Y le predicamos el Evangelio de Jesucristo y le invitamos a que lo pueda recibir, o sea, el Espíritu Santo le va a convencer, pero no lo vamos a desechar por eso, sino que vamos a pregonar el Evangelio del Señor Jesucristo. El 12 al 14, y creo que ahí hoy día, pues hoy ya son las 11:04, vamos a ir terminando, ¿ya? Os escribo a vosotros, hijitos. ¿Se fija lo que dijo anterior? Pero ahora dice, hijitos, Dios no va a evitar de decirnos la verdad, la dice en amor y nos va a confrontar, que es importante que la palabra nos confronte a todos. Ahí vienen los cambios. ¿Ah? No todo está bien. Es muy importante que también Dios nos confronte a todas nosotras. Entonces, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí están los receptores de estos mensajes. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Los escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, ¿ya? Y habéis vencido al maligno. Aquí Juan se dirige a tres grupos: hijitos, padres y jóvenes. Cada etiqueta remite una realidad espiritual y pastoral. Esto tiene que ver con el crecimiento. Cuando una persona recién ha conocido a Jesús, es un niño, es un bebé espiritual, dice, que tiene que desear la leche espiritual no adulterada. Pero nosotros en el Evangelio vamos etapas de madurez. Vamos pasando etapas de madurez. Y eso es lo que está hablando aquí Juan. Hijitos, padres, jóvenes. Los jóvenes son fuertes. ¿Por qué? Estamos hablando de una edad no biológica, sino que espiritual. ¿Por qué? Porque ellos han guardado su palabra y eso los ha hecho fuertes, ¿ya? Hijitos han recibido el perdón, dependencia y gracia, porque un hijito, un niño, es dependiente, dependiente de quién lo está discipulando, dependiente de quién lo está guiando, no lo podemos dejar solo o sola. Es como decirle a un niño recién nacido, oye, recién naciste, ¿cierto? Ahora ahí anda al refrigerador, qué sé yo, y ahí está la leche, después te tienes que mudar porque si no, bueno, va a tener herida. Nosotros no podemos dejar a un recién nacido solo. Por eso que la gran comisión incluye el discipulado, ir a buscarlos, enseñándoles. Muchas veces he visto campaña evangelística y todo, y mucha gente pasa, y perfecto, pero ¿quién cuida a esos niños? Padres, esos son los niños. Han conocido al que es desde el principio, tienen madurez y arraigo en la verdad. Nosotros tenemos que alcanzar esa madurez, no la altura del varón perfecto, pero sí madurar. Y una persona madura ya está firme en Cristo. Pueden venir
vientos y tempestades y tiene la palabra, se relaciona bien con Dios, conoce, ha madurado. Y no tenemos que tener paciencia con los niños, porque los niños son egocéntricos, ¿cierto? Cuando son chiquititos. Tenemos que tener, los niños espirituales, ¿ya? Se equivocan, están caminando, están recién conociendo a Dios. Y los jóvenes dicen, han vencido al maligno. La palabra permanece en ellos, entonces eso le da vigor y victoria. Afirmar y fortalecer la comunidad cristiana es importante, con promesas de perdón, conocimiento y victoria. Y el 15-17, para terminar esta clase, el 15-17, ¿qué dice el 15-17? Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es, usted téngalo ahí. Dice, imperativo, cuando es un imperativo, no le está diciendo, por favor, no, no ames el mundo. No, te ordena, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Griego es cosmos y no significa la creación, sino el sistema pagano. No amar ese sistema, no involucrarnos, los valores, los deseos, el orgullo que se oponen a Dios, porque esta sociedad, lo sabemos todo, está fuerte, esa lucha de sacar a Dios de la sociedad, de la familia, de los colegios. Esa es nuestra lucha hoy día como iglesia de Cristo. Estamos en una lucha de valores. Sus niños están expuestos a enseñanzas que pueden corromperlos cuando van a un colegio, ¿no? Y muchos han optado por homeschool por lo mismo, ¿ya? Entonces, no significa eso. Tres categorías de la tentación. Deseo de la carne, que serían pasiones desordenadas, deseo de los ojos, codicia y consumismo, ¿ya? Vanagloria de la vida, soberbia, búsqueda de prestigio. Eso es lo que están buscando la gente. Aquí quieren prestigio. Acuérdese que a usted no lo define el mundo, a usted la define Dios. Y usted es una hija de Dios amada. El mundo dice, y su deseo, versículo 17, son transitorios. Todo esto va a pasar, la casa, el auto, todo lo que no nos vamos a llevar. Desnudo llegamos a este mundo y desnudo nos vamos a ir de este mundo. Entonces, la decisión verdadera consiste en hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga. Ha sido un tiempo muy hermoso, creo. Eh, Lea, por favor, esta carta, ¿ya? Léala con meditación. Yo le enseñé hoy día un poco con el devocional una lectura meditativa, que pausa, que piensa, qué Dios me está diciendo en ese devocional. Y después orar. Eso es meditativa, es cortita. Ya esta es una lectura más informativa, más extensa, ¿ya? Así que las dos sirven, o sea, las dos son importantes. Entonces vamos a orar para ya terminar esta clase y descansar un poco, ¿ya? Padre amado, en esta hora te damos gracias porque tú nos has hablado, porque tú nos enseñas a todas nosotras, todos estamos aprendiendo de tu palabra. Que tu palabra, Señor, en este día se grabe muy profundo en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu, que provoca el querer y el hacer, a aplicarla en nuestras vidas. Si hay algo con alguien, algún hermano, con quien sea enemistad, Dios mío, tú nos has llamado al perdón y a la reconciliación. Amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Nos has invitado a andar en la luz y no en las tinieblas. Y el que no ama a su hermano dice no ha conocido a Dios. Gracias porque en Cristo podemos vivir en esta luz. En nuestra vida antigua, Satanás había cegado nuestra vista, pero gracias a Cristo, hoy día ese velo fue quitado y podemos reflejar tu gloria al mundo que tanto lo necesita. Bendice a estas madres, Señor. Bendice a estas mujeres que quieren que sus hijos caminen en la luz y en la verdad. Úsalas en su hogar cuando den un consejo,
cuando hablen una palabra, que esté en la Biblia, y que ellas, y me incluyo, podamos dar buen testimonio a nuestra familia, a nuestro vecindario y donde tú nos coloques, que el mundo vea a Cristo en nosotros, Señor. Te agradezco que podamos orar, estar en comunión contigo, meditar en tu palabra, guardarla en nuestro corazón. Fortalece a mis hermanas, porque probablemente alguna también pueda estar pasando alguna dificultad, alguna enfermedad, algún gigante que se ha levantado en su vida, que ella pueda confiar en ti, Señor, quien sea. Que Dios nos bendiga en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Oremos las unas por las otras, ¿ya? Necesitamos, porque es muy importante la oración intercesora. Que Dios les bendiga. Voy a descansar porque he tenido problemas con mi garganta. Estoy tomando una agüita por eso hace rato. Pero aquí estamos, firmes, con nuestras hermanas. Y estoy muy contenta con ustedes. Sé que están muy interesadas. El hecho de que usted esté aquí habla muy bien de que sí ama a Dios y ama su palabra. No te preocupes por el compromiso con nosotras. Tengo un llamado de muy pequeña a enseñar. Yo estoy segura de este llamado. Vivo enseñando. Y por algo mi madre me puso Estrella de Belén. No sé si ustedes sabían que ese es mi nombre. Y ese nombre me ha marcado, de verdad que me ha marcado. Ese es mi nombre, Estrella de Belén, tal cual así sale mi carnet, mi pasaporte, es con D, de Belén. Entonces, mi mamá me marcó con eso y se lo agradezco. Nunca en mi vida he pensado cambiármelo o que me digan estrella. A veces cuando me presenta ese pastor estrella, no, yo no soy estrella, estrella, por favor dime estrella Solorza, que es mi apellido, pero eso es, ¿ya? Pero yo por eso les digo, sigan adelante, es importantísimo lo que ustedes están haciendo. Si ustedes quieren influenciar a sus hijos, primero tiene que estar Cristo bien arraigado en ustedes y Dios les va a usar en su familia. Tengan la claridad y oren por sus hijos. Yo les doy una clave. Yo tengo una oración constante por mis hijos. Es siempre, siempre le pido esto, que mis hijos te amen con todo su corazón, con toda su alma, con todo, que te amen. ¿Sabe por qué? Porque uno sigue lo que ama. Y eso es la clave de todo. Si aman a Dios, todo lo demás, todas las cosas que puedan hacer en la vida, va a honrar a Cristo, honrar al Señor. Pero la oración de los padres es muy importante, que estemos orando por nuestros hijos, por sus luchas, sus batallas, es todo. Gracias, hermano. Gracias. Estoy leyendo los mensajitos que me están mandando. Muchas gracias. No me hagas llorar. Soy muy sensible. Ya. Eso, mis hermanas, así que nos vemos la próxima semana. Ya. Que Dios les bendiga muchísimo. Tengan un día precioso, hermoso. No anden con las culpas aquí. Dios ya perdonó. Y si hay algo, lo confesamos al Señor y Él nos va a perdonar y nos va a limpiar y nos va a estar en comunión con el Padre. Que Dios les bendiga. Bendiciones.